Bueno, continuamos entonces con la ponencia Análisis de datos desde la biblioteca como apoyo a la investigación inclusiva, a cargo del doctor Edras Garrido, desde México. Él es licenciado en Bibliotecología de la UNAM, cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis bibliométricos de recursos para la academia, la investigación y la innovación. Entonces, agradecemos su presencia en este encuentro. Hola, muy buenos días a todos. Primero agradezco a los organizadores por esta invitación. También agradezco a la Universidad Nacional por permitirnos este espacio, este extraordinario espacio. Y sobre todo agradecerles a ustedes, quienes están aquí esta mañana escuchándonos, compartiendo, aprendiendo juntos, a los ponentes, de quienes siempre estamos aprendiendo, y las preguntas que ustedes hacen que nos ayudan también a entender otras perspectivas de los temas. Así que gracias a todos. Voy a platicarles muy brevemente quién soy y por qué estoy acá. Yo soy bibliotecólogo de profesión, como ya lo mencionaron, por la UNAM en México, que es una universidad muy parecida a esta. Es una universidad grande, pública, con todos sus problemas, deficiencias y todos sus beneficios también de estar en una institución como esta. Nos permite interactuar con todo tipo de personas, todo tipo de pensamientos, y eso es algo que se agradece y enriquece a todos quienes estudiamos ahí. Después de egresar de bibliotecología, como todo novato bibliotecólogo, pensé que mi espacio único para trabajar era la biblioteca y que era la única posibilidad que yo tenía, así que me fui a trabajar a una biblioteca de la UNAM, una biblioteca especializada en cómputo, y ahí empecé a aprender un poco más de computación y un poco más de los servicios bibliotecarios. Estuve poco más de un año ahí, después me fui a trabajar al TEC de Monterrey, una universidad grande, privada en México, trabajando directamente en biblioteca digital, que es ahí donde conocí mucho más de las bases de datos, de las revistas, de la industria editorial, y fue ahí donde conocí este mundo de la industria editorial y de servicios de información. Y después, como dicen, le vendí mi alma al diablo y me fui a trabajar a estos corporativos capitalistas y malvados. Y me fui a trabajar a EBSCO, trabajé ahí algunos años. Después me fui a Thomson Reuters, que fue donde conocí Web Science y la bibliometría y todos estos temas analíticos. Después cambiamos a Clarivate, conocí un poco más de temas de investigación, y ahí es mi expertise en análisis de datos desde biblioteca. Estos corporativos malvados tienen alguna parte positiva también, que nos permite extender conocimiento que tenemos de una biblioteca a otra, experiencias, participar en estos eventos en donde aprendemos todos. Y he tenido la fortuna de trabajar en toda la región de América Latina, en algunas bibliotecas en Europa, en Estados Unidos, y cada uno tiene una perspectiva y una forma de trabajo diferente, pero con retos muy similares, y que dependiendo de nuestras características, ya sea en nuestra institución pública o privada, vamos a tener algunas ventajas o desventajas que podemos capitalizar para sacar nuestro trabajo adelante. Y bueno, dicho esto, ya platicamos un poco que las bibliotecas constantemente están en un esfuerzo de evolución. Y algo que comentaba con un colega el día de ayer, que decíamos, es que siempre que vamos a un evento de biblioteca, siempre hablamos de la evolución de la biblioteca. Y eso es igual hace 20 años que yo empecé a trabajar en esto. Y seguimos hablando de la evolución de la biblioteca y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos adaptando, porque el mundo cambia, porque hay nuevas tecnologías, porque hay nuevos retos. Es un entorno que está cambiando constantemente. Y ayer también comentaban sobre el tema de que es que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos a todos. Y eso, pues, como todos saben o deberíamos de saber, pues no es verdad. Lo mismo decían con las computadoras. Es que llegaron las computadoras y ya no va a haber trabajos. La computadora va a hacer todo. O llegó Google Académico, ¿y para qué quiero una biblioteca si tengo toda la información en mi bolsillo, en mi celular? ¿Cierto? Y eso no es así. No han desaparecido las bibliotecas y no van a desaparecer. Desde Alejandría, que viene o antes, ya había bibliotecarios que organizaban, resguardaban la información. Entonces, simplemente tenemos que movernos, eso sí, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que aprender nuevas cosas y nuevas formas de hacer nuestro trabajo. Si nos quedamos en nuestro silla, sí nos va a atropellar la tecnología y no vamos a poder hacer nada. Pero tenemos que subirnos al tren y seguir trabajando con las nuevas herramientas que tenemos. Y el análisis de datos es algo que necesitamos hacer. Esto es lo que dice el IBER, que es una red de bibliotecas de investigación en Europa, y marca 3 direcciones estratégicas. Las bibliotecas como una plataforma de comunicación
innovadora. Yo estoy muy contento de que ayer haya participado antes que yo la doctora Priscila, porque ya dejó claro muchos conceptos muy importantes. Creatividad, innovación, trabajo en equipo. Eso es algo básico que necesitamos tener como bibliotecarios para poder evolucionar, crecer, cambiar, hacer nuevas cosas de forma significativa. Decíamos aprender nuevos servicios, desarrollar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y en particular, la sesión del día de hoy la voy a enfocar un poco a análisis de datos como apoyo a la investigación, pero no necesariamente es la única fortaleza del análisis de datos. Para corroborar que todo el mundo está despierto, les voy a hacer algunas preguntas de examen. Levante su mano, ¿quién trabaja en biblioteca? Acá, bien alta la mano. ¿Quién trabaja en biblioteca? ¿Todos? Ok. En su trabajo, ¿quiénes? Levanten su otra mano. ¿Quiénes hacen análisis de datos? Varios, perfecto. No todos, varios. Y de esos, ¿quiénes trabajan puntualmente en temas de bibliometría? Ya, poquitos menos. Ok. Bueno. Me alegro saber que muchos de ustedes aceptan que trabajan con análisis de datos, porque quienes digan que no están mintiendo. Todos hacemos análisis de datos. Algunos más grandes, algunos más pequeños. Y en nuestro día a día, desde cómo está el tipo de cambio con el dólar, que si ya subió el precio del tomate, que si la papa está más cara que el año pasado, son datos y tendencias y promedios que estamos utilizando todo el tiempo. Simplemente en nuestro cotidiano, en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer día a día, en el trabajo, hablando particularmente de biblioteca, lo tenemos que estructurar y tenemos que entender qué estamos haciendo. En biblioteca también todos están analizando datos. ¿Cuántos usuarios, cuántos servicios, cuántos libros tenemos en la colección, cuántos de esta facultad, cuántos teníamos el año pasado? ¿Cuál es el promedio de estudiantes que usan la biblioteca digital y el otro no? Son datos que estamos constantemente utilizando y analizando. Colecciones, tendencias, medias, etcétera, etcétera. Les voy a dar algunos consejos básicos de un análisis de datos estructurado. Primero tenemos que definir, bueno, voy a hacer un análisis de datos, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué lo voy a hacer? Justo en este evento estamos hablando de temas de diversidad e inclusión. Imagínense que en sus bibliotecas no cuentan todavía con una colección de audiolibros y quieren desarrollar una colección de audiolibros para apoyar a aquellas personas en la comunidad que tengan alguna discapacidad visual en cualquiera de los niveles y que puedan tener acceso a una colección de libros referentes a las áreas temáticas que está estudiando en las facultades que se encuentran. Entonces, antes de hacer ese proyecto, durante lo estoy llevando a cabo y de posterior a que ya lancé ese servicio, si es un servicio de audiolibros, necesito datos, necesito analizarlos y necesito hacerme muchas preguntas. ¿Ya tenemos audiolibros? ¿Cuántos tenemos? ¿En dónde? No tengo audiolibros, ¿en dónde existen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los que necesitamos para estas áreas de trabajo? Voy a ir haciendo preguntas y voy a ir recopilando datos de muchos lados, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, decíamos, durante el evento, ya tenemos los necesarios y después, cuando lanzamos el servicio, ¿cuántos lo están usando? ¿Es la persona que yo quería que lo usara? Necesitamos hacer encuestas del servicio, ¿es bueno, no es bueno? ¿Cuántos tenemos en la comunidad? Todas estas preguntas, mientras más datos voy generando, voy teniendo más preguntas y es donde viene la creatividad que decía la doctora Priscila. Mientras más información nueva yo tengo, más cosas o ideas me van a llegar a la cabeza. Una cosa es recopilar estos datos y otra cosa es el análisis y la interpretación. Y aquí viene también el trabajo en equipo, porque yo puedo ver una cosa, pero seguramente mi compañero que tiene otra expertise, otra experiencia, va a ver otra, y el otro va a ver una diferente, y entre todos vamos a llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque en los análisis y la interpretación de datos sí me van a ayudar a definir patrones, tendencias, grupos, etcétera, pero tiene el riesgo de los sesgos, ¿sí? Ahora tengo un slide donde hablo de qué son los sesgos y cómo funcionan, pero básicamente es hacer una conclusión equivocada o errada, o no tener la data realmente que yo necesitaba para poder correr ese objetivo. Entonces, si mi objetivo era desarrollar una colección de audiolibros para las personas con discapacidad visual, estoy haciendo lo correcto, puedo extender ese servicio a alguien más, no necesito tener una discapacidad, ese es el objetivo. Sí, tengo muchas preguntas que hacer y dependiendo de los sesgos que yo me voy poniendo, puedo ir teniendo resultados equivocados. También otro de los riesgos es evitar conclusiones aceleradas. Es decir, veo un dato, un conjunto de datos y saco una conclusión de inicio. Listo, les voy a mencionar algunos ejemplos más adelante. Pero eso es un error.
un dato, un resultado, un grupo de resultados, me tienen que generar más preguntas para saber si realmente estoy llegando a una conclusión adecuada, ¿de acuerdo? Y otro consejo muy básico que puede sonar muy básico es grafiquen en todo tipo de versiones, porque a veces vemos una tabla con un montón de datos estadísticos o bibliométricos o de cualquier forma que ustedes piensen, y es incluso cansado estar viendo la tabla y después me pierdo. La visualización de datos, por eso se inventaron lo que en gringo decimos charts, son aquellos gráficos, fuentes de pie, de tendencia, de barra, que podemos entender, porque el humano es de interpretar formas y colores. Desde que éramos niños en el jardín de niños nos enseñaban triángulo amarillo, porque el cerebro humano está diseñado de esa forma para ir entendiendo su entorno. Y los gráficos nos van a ayudar a esto. Vamos a dejarles una copia de esta presentación para que las tengan todos. Ahí hay un vínculo que nos habla en español de los sesgos, de los riesgos de sesgos en análisis de Big Data. Pero básicamente, tres de los más comunes, decíamos, son la selección inadecuada de la fuente de datos que yo tengo, los riesgos de supervivencia en donde yo voy a tener interpretaciones equivocadas o variables equivocadas. Ahí están los vínculos para que ustedes los consulten. Una de las comunes denominadores, sobre todo en universidades e instituciones públicas y gubernamentales, cuando decimos, bueno, tengo la intención, tengo las ganas, tengo la energía para poder hacer un proyecto, un análisis de datos, pero no tengo las herramientas. Uy, es que en la universidad no invierten. No hay dinero, entonces no puedo llevar a cabo mi proyecto. Esos pretextos ya quedaron atrás hace mucho tiempo. Aquí hay 3 herramientas open de análisis de datos que pueden ustedes utilizar. No son gratis, no hay nada gratis en esta vida. ¿Sí? Si les dicen que es gratis, algo les están cobrando por atrás. ¿Sí? Es que Facebook o Instagram es gratis, no es gratis. ¿Cuál es mi moneda de cambio? Mis datos, mis búsquedas. Luego me van a mandar comerciales para que compre cosas, ¿cierto? Las revistas Open Access. Hay revistas gratis. Tampoco son gratis. Alguien pagó para que la revista fuera publicada, ¿cierto? Entonces, estas herramientas tampoco son gratis, pero son open. Las pueden descargar, les van a pedir que se registren y van a poder utilizarlas. Entonces, no hay pretexto de que no tengo. Tableau es una herramienta bastante completa, bastante poderosa, va desde lo simple hasta lo más complejo. Infogram ya tiene prediseñados algunos tableros, simplemente cargo los datos y me los empieza a graficar y analizar. Y Google Data Studio también es una herramienta bastante útil. ¿Cuál es el otro pretexto? No, es que yo no sé de eso, es que a mí no me han enseñado. Si ustedes van a Google y ponen Tableau para principiantes, hay infinidad de cursos, ¿sí? No les van a costar más que algunas horas de internet, ¿sí? Desde qué es Tableau como software, análisis, para qué me va a servir, el análisis más básico que hay. Entonces, tampoco tengan el pretexto de que no tengo herramienta y no sé utilizarla, porque todo ya está disponible ahí, o muchas de las cosas están disponibles ahí, por lo menos para hacer cuestiones básicas. Ya cuando voy evolucionando y haciendo análisis más complejos, a lo mejor ya voy a necesitar un poco más de apoyo, pero de inicio yo puedo arrancar con herramientas gratuitas, tanto herramientas open como cursos que están disponibles en internet. Este es un gráfico de un sistema CRIS que utilizan muchas universidades. Muchas están migrando hacia un modelo CRIS dentro de las universidades para tener un mejor control de todas las actividades académicas de investigación artísticas que se llevan a cabo, un software. Pero lo utilizo para mostrarles el tipo de datos que podemos utilizar o que deberíamos de empezar a conocer en las bibliotecas, desde las bases de datos tradicionales de literatura científica, donde hacemos bibliometría como Scopus o Web Science o la que ustedes quieran, pero también vamos a tener información de la comunidad. Necesitamos tener datos de quienes están acá en la Universidad Nacional de Colombia o en la Distrital o en la universidad que ustedes trabajan, cuántos somos, quiénes son profesores, quiénes son estudiantes, son datos que vamos a poder gestionar. Ya tenemos un repositorio institucional, cuánto es la producción de la institución, y los sistemas CRIS están diseñados precisamente para eso, gestionar, almacenar información y, digamos, reproducirla o reenviarla a algún otro sistema, repositorio, Expert Finder, cualquier herramienta que requiera la institución. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque biblioteca tiene que estar involucrado en estos procesos, porque ellos, o nosotros los bibliotecarios, somos quienes controlamos la información, quienes la resguardamos, quienes la analizamos, quienes la organizamos. ¿De acuerdo? Entonces necesitan conocer e involucrarse en este tipo de proyectos que van como apoyo a la investigación. Son bibliotecarios que están analizando datos, que están entendiendo fuentes de información y que apoyan los proyectos de investigación de las instituciones académicas.
Entonces, Bliver nos decía que como bibliotecas necesitamos evolucionar, necesitamos desarrollar nuevos servicios especializados, mucho más controlados, necesitamos hacer análisis de la Big Data, necesitamos entender las métricas tradicionales o construir nuevas métricas particulares para nuestra institución, si es así que fuera necesario, porque cada una de las universidades tiene sus propias realidades y a lo mejor las medias, los promedios, las tendencias que tiene una universidad puede ser diferente a otra y necesitaré construir mis nuevas métricas. Pero, pues no lo puedo hacer sin el expertise de primero entender lo que ya hay, lo que ya existe, cómo funciona y a partir de ahí generar nuevas ideas, formas innovadoras, decíamos, de poder entender los servicios que ofrece biblioteca. Enfocándome mucho más en mi tema, que es la bibliometría, para quienes no están tan familiarizados con este tema, es lo mismo, es análisis de datos estadísticos, pero de literatura científica. Recuerdo, aquí vamos a analizar las revistas, los libros, las conferencias, las patentes, toda la producción de los investigadores, autores, profesores, y vamos a ver tendencias, vamos a ver promedios, vamos a ver métricas que nos van a permitir, decíamos, entender, hacer un diagnóstico de cómo estamos hoy, hacia dónde vamos, sacar algunas conclusiones, colaborar, cambiar el rumbo, tomar decisiones. Los datos normalmente nos ayudan a eso, a toma de decisiones, a mejorar algo que tenemos. Y aquí les voy a mencionar algunos ejemplos de datos y de sus interpretaciones usando bibliometría para entender cómo funciona este tipo de procesos. Aquí en la pantalla tengo la producción de autores colombianos en revistas indexadas de alto impacto del 2002 al 2022. ¿Cómo vemos la tendencia? Se ve bien, ¿no? Alta, constante, creciendo, cada vez más autores colombianos publicando en revistas internacionales, leídas y citadas en todo el mundo. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? Estamos bien, ¿no? Vamos por buen camino. Cerremos ya las computadoras y vamos a descansar porque todo va perfecto, todo marcha sobre ruedas. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Decíamos, hay que hacer más preguntas. No vamos a sacar conclusiones aceleradas, ¿sí? Vamos bien, eso parece, pero necesito entender y hacerme más preguntas. Bueno, y de todos esos autores colombianos publicando, ¿en qué áreas? ¿Cuáles son las más importantes, interesantes, más productivas? No sé si lo alcanzan a ver en el gráfico, pero vemos arriba en azul, Clinical Medicine, después vemos Engineering, después vemos Plant Science, Física, Química, cada uno de los grupos, áreas de investigación o expertise, tiene una tendencia distinta, ¿no? Los médicos están publicando bastante, a diferencia de otras áreas del conocimiento, ¿cierto? Entonces hay más preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué los médicos? ¿Por qué no los ingenieros? ¿Por qué no los analistas? ¿Y de dónde? ¿Son médicos de aquí de Bogotá o son de alguna región? ¿De acuerdo? Hay más y más preguntas que tenemos que hacernos para sacar una conclusión más cercana a la realidad. A la realidad 100% nunca la vamos a tener, pero sí tratar de pegarnos mucho más a la realidad que tenemos en Colombia o en lo que estemos analizando. Y para los de ciencias sociales, que normalmente se quejan, es que a mí no me cuentan en esas revistas, yo no estoy ahí representado. Por supuesto que están representados, las ciencias sociales en Colombia se están publicando cada vez más en revistas indexadas, pues ya no hay queja de los de sociales, tienen un sesgo si dicen que no están representados acá, si están, solamente hay que hacer análisis adecuadamente. Y también hay que ver por qué ciencias sociales ha crecido más. Hay más autores o hay más revistas de ciencias sociales indexadas en índices internacionales, y de dónde y de qué instituciones. Y entonces vamos haciendo más y más preguntas. Y justo hablando en temas de inclusión y diversidad, sería interesante saber de esa producción colombiana, ¿cuántos vienen de mujeres? ¿Cuántos vienen de minorías? ¿Cuántos investigadores tienen alguna etnia distinta, alguna religión diferente? Recuerda, este es un estudio que hizo la National Science Foundation en los Estados Unidos en 2019 para ver la participación que había de mujeres, minorías, etnias en la ciencia, utilizando datos estadísticos de población y bibliometría. ¿Recuerda? Es open también, no es gratis, pero es open, lo pueden consultar, lo pueden descargar. Y sería interesante que alguien de aquí diga, yo voy a hacer eso, pero para Colombia, ¿cierto? Idea millonaria, sería muy interesante, hasta se los pueden comprar, seguramente. O alguien en ciencias va a estar interesado en ayudar a ese proyecto para poder entender cómo está
la producción de ciencia en mujeres colombianas, minorías. Este estudio, por ejemplo, nos mostraba mujeres afroamericanas, mujeres hispanas, asiáticas, minorías con alguna discapacidad, ¿de acuerdo? Es un estudio que podemos hacer usando datos estadísticos de población y bibliométricos. Decíamos, más datos nos van a llevar a más preguntas, ¿cierto? Constantemente vamos a tener esta interpretación. Sin embargo, es también peligrosa, es una bendición y es una maldición al mismo tiempo. ¿Por qué? La bendición es que me va a dar ideas, creatividad, voy a tener nuevas cosas que pensar, pero eso se vuelve una interminable bola de nieve, ¿de acuerdo? Más preguntas, más datos. Tenemos que plantear bien hasta dónde voy a llegar. ¿Por qué? Porque yo podría estar buscando los últimos 100 años de investigación, ¿no? Y me puedo tardar la vida haciéndolo, y cuando termine ya los resultados van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Entonces hay que segmentar muy bien hasta dónde vamos a llegar, lo que veíamos al principio de la sesión, los objetivos, los datos, el alcance que vamos a llegar. Entonces, sí es bueno tener todas estas preguntas en la cabeza, pero tiene que tener un parámetro, un límite bien definido, porque si no sería una interminable constante evolución. Otras preguntas en el ejemplo que les traje el día de hoy de bibliometría de Colombia serían, bueno, si la tendencia está también en Colombia, ¿cómo están los otros países? ¿Cierto? Y aquí vemos algunos otros ejemplos. México, arriba en azul, tiene más producción que Colombia, no es por presumir. Pero también estoy sesgado, ¿cierto? ¿Cuántos mexicanos hay? ¿Cuántos investigadores son? ¿Cuántas instituciones hay en México? Muchas más que acá. Pero ¿qué pasa con Chile? Que es la número 2. Es la segunda línea que vemos en la gráfica. En Chile no son tantos como acá. Son menos instituciones, son menos investigadores y tienen una mayor producción. Entonces ya empiezan algunas otras preguntas que hacernos, ¿cierto? Tiene que ver con tema de población, tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con los objetivos que tienen allá en ciencia, investigación y desarrollo, o lo estamos haciendo acá distinto por alguna razón. Perú, que es un vecino que está creciendo en los últimos años, que tiene una tendencia muy positiva, que hace algunos años estaba muy despegado, ahora ya está acercándose, digamos, peligrosamente, para alcanzarnos en el tema de producción científica, ¿cierto? Entonces, todas estas diferentes vertientes de los datos necesitamos entenderlos e interpretarlos y, de nuevo, no hacer una conclusión ni acelerada ni yo solo, sino necesito un grupo de expertos que conozcan más estos temas. Otros gráficos y otros datos nos van a dar una perspectiva diferente. Sí, están produciendo en Chile un montón, en México están produciendo más, pero acá vemos el porcentaje de documentos citados. Recuerden que en investigación, cuando publicamos artículos científicos, las citas también son muy importantes. ¿Quiénes nos están citando? Se entiende que las citas, pues es un investigador que lee un trabajo científico y que obtiene información relevante, una tabla, una referencia, algo de información, y lo va a referenciar en un nuevo trabajo científico. Algo obtuvo, útil, para bien o para mal, que impactó su nueva investigación. Mientras más citas tenemos, evidentemente estamos siendo más impactantes, más influyentes. Decimos para bien o para mal, porque puede ser un gran error que estoy referenciando de no cometan ese error. Esto es lo correcto, pero está influyendo. Entonces, hay una conversación entre los investigadores. Mientras más citado, pues se entiende que es más influyente y más relevante. Y aquí vemos algunos datos. México, el 71% de los trabajos son citados, con Perú el 76%, por ahí Colombia, nos estamos quedando en el 60%, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que el 40% de los trabajos que yo analicé de Colombia nadie los leyó, nadie los ha citado. Hay muchas preguntas detrás. ¿Por qué? ¿Cuándo? Pueden ser muy recientes, se publicaron en el 2023. Posiblemente todavía no pase el tiempo porque son de un área específica de ciencias sociales que la media para citar estos trabajos es de 5 a 10 años. Pues también están en la media de su área temática, ¿de acuerdo? Pues necesitamos entender los porqués detrás y juntarnos con los expertos del área de temática correspondiente y saber cuál es el ritmo de trabajo. Entonces, no vamos a hacer un juicio sobre estos datos, pero sí es importante hacernos esas preguntas. Otro gráfico y otra producción. Porcentaje de colaboraciones internacionales. ¿Cómo está México? Bien bajito, ¿ah? ¿Qué significa eso? Que el 60% de los trabajos que yo analicé son mexicanos escribiendo con otros mexicanos.
¿sí? No hay colaboración internacional. Solamente el 40% tiene una colaboración internacional. Un autor mexicano publicando con un autor extranjero, ¿de acuerdo? Y aquí vemos algunos otros datos. Chile tiene por ahí del 50 y tantos, Colombia tiene 40, 60 por ahí Perú. Perú está creciendo bastante en colaboración internacional, ¿cierto? Esto me dice que son autores peruanos publicando en revistas indexadas con investigadores internacionales, país que ustedes quieran. Y eso puede tener un impacto positivo o negativo, depende del área temática, depende de los años, etcétera, etcétera. Pero necesitamos tener más gráficos, más datos, interpretar nuevas formas de ver las cosas. Un gráfico diferente. Colaboración internacional de Colombia o la colaboración. El socio número 1 de autores colombianos son otros autores colombianos, es decir, colombianos publicando con colombianos, pero después están colaborando con gente en Estados Unidos, en España, Brasil, por ahí vemos Inglaterra, Francia, ¿de acuerdo? Sí están haciendo colaboraciones internacionales, aunque la mayoría son autores colombianos publicando con otros nacionales. Y de nuevo, hay muchas preguntas detrás, pero les quiero mostrar el siguiente gráfico, en donde explicamos el impacto que tienen esos trabajos. Cuando ustedes colaboran con Italia, el 91% de los trabajos que ustedes hacen en colaboración con Italia son impactantes, son citados, están en revistas de mayor influencia internacional. Entonces, sí publico un poquito menos, pero tengo un mejor resultado. Y estos son los tipos de diagnósticos que tengo que ir haciendo conforme voy haciendo más preguntas y más datos para poder llegar a una conclusión. Posiblemente ya tengo un enfoque mucho más particular de que hay que ver qué estamos haciendo con ese país, en esa área específica del conocimiento que está funcionando, ¿sí? Estamos siendo leídos, estamos siendo citados, hay que replicarlo en otras áreas, hay que hacerlo con otros países, a lo mejor ya no nos conviene tanto con España, ¿sí? Porque no tiene tanta influencia, no sé, estoy diciendo cualquier tontería, pero la idea es que podamos ir obteniendo resultados y analizándolos conforme a los objetivos que yo me planteo. A manera de resumen, biblioteca todo el tiempo está haciendo análisis de datos, digamos que sí o que no. Ya habíamos visto por las actividades que nosotros tengamos en desarrollo de colecciones, en los servicios bibliotecarios, en atención a usuarios, si queremos mejorar cuántos usuarios están participando de nuestros servicios, cuáles, cuántos eran el año pasado. Todos esos datos simplemente decíamos, tenemos que estructurarlo, analizarlo, entender cuáles son los objetivos, trabajar en equipo, tener nuevas ideas que no se han hecho antes, tener también esa cordura, digamos, de tener un principio y un fin para no extendernos o perdernos en los datos. Definitivamente necesitamos incrementar la participación de los bibliotecarios que permeen las otras actividades. Puede ser investigación, puede ser docencia, pueden ser trabajos artísticos o de extensión, pero necesitamos entender esos objetivos y poder saber dónde es donde podemos colaborar desde biblioteca. Y definitivamente apoyar la visibilidad. ¿Por qué? Porque en este país y en países de América Latina se hacen muchas cosas muy interesantes, como la presentación que tuvimos hace un rato de la distrital, que no necesariamente se escuchan afuera, que a veces se quedan en este recinto, y biblioteca es un buen lugar en donde podemos apoyar una publicación científica o apoyar algún tipo de evento o ponerlo visible en las redes sociales. Es un trabajo de visibilidad en donde sabemos lo que está pasando, porque como decía el vice ayer, la biblioteca está el corazón, está el centro, sabe de todas las facultades. Posiblemente los que están haciendo algo en ingeniería no saben lo que están haciendo la gente de arte, pero ustedes sí, ustedes en biblioteca están en ese centro. Y parte de esas responsabilidades es este tema de visualización y apoyo de sus actividades. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, invitamos a preguntar, una ronda de preguntas, una breve ronda de preguntas. Entonces, por favor, Hernán está por ahí. Ya les acerco el micrófono. ¿Quién levanta la mano? Bien, buen día. Hola, buen día. Esdras, primero, muchas gracias
por su ponencia y felicitaciones por traer información de alta calidad en términos de investigación científica. Entonces, bien, creo que las cuestiones que tú has presentado, de números solamente, no dije absolutamente nada, que es necesario tener las cuestiones más correctas para que la investigación se desarrolle con calidad. Creo que esto es principal. Y también lo que podemos hacer acerca de estas investigaciones bibliométricas para estas comparaciones que nos permiten mejorar o proponer acciones de nuestros países que contribuyen de manera más positiva. Entonces, lo que te pregunto es si en tu caso tú estás desarrollando investigaciones de estos tipos, por ejemplo, género, cuestiones étnicos y todo eso, o solamente está nos mostrando cómo se hace, pero o se conoce a investigadores que están en este desarrollo, ¿sí? Gracias. Sí. Gracias por los comentarios. La respuesta es sí, pero bajo demanda, digamos. La empresa en la que yo trabajo ofrece servicios de datos, precisamente bajo demanda. Trabajamos recientemente, hace un par de años, con Chile, con el Ministerio de Ciencias allá, precisamente porque querían entender la participación de las mujeres en la ciencia. Entonces fue un trabajo de colaboración donde nosotros obtuvimos todos los datos bibliométricos de los autores chilenos. Ellos ya tenían una base de datos de quiénes eran hombres y mujeres, los géneros que tenían. Hicimos un cruceo de información y sacamos bastantes resultados al respecto. Trabajamos en Clarivate en ese tipo de proyectos, pero son bajo demanda, digamos, dependiendo de lo que cada institución quiere y necesita. Por eso les comentábamos, son estudios bastante interesantes que podemos realizar, que posiblemente no nos estamos planteando, pero que van a ayudar a entender si la ciencia hoy se desarrolla de una forma, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos incluir a otras personas que no estén representadas todavía ahí y precisamente tener la data suficiente para tomar decisiones y cambiar el rumbo si fuera necesario. Gracias. ¿Otra pregunta? Buenos días. Buenos días. Bueno, me cuesta muchísimo formular una pregunta, me toma bastante tiempo, pero voy a intentar hacerlo. Al inicio de tu presentación existe un comentario muy incisivo sobre el capitalismo, ¿no? Y me imagino que pues, debes tener una percepción sobre cómo irradia las formas de producción científica y también cómo se expresan en estos afanes de hiperproducción de información. Ha sido pues escandaloso en muchos países, muchas situaciones donde la producción científica se hace como y ahí una de las preguntas sería si se le puede llamar producción científica, si hay evidencias de que son formas para simplemente rankearse, obtener más salario. Acá hay un escándalo muy reciente revelado por un congresista. Y hace unas semanas, unos meses, también fue noticia un investigador internacional, pero no recuerdo las particularidades. Entonces, lo que quisiera preguntarte, si puedo formular concretamente, es sobre esa ética de la información o cómo se pregunta por eso ahora, como esa producción, pues, sí, no sé si llamarla exagerada o sea, es demasiada producción de información, cómo se mide, y eso pues aquí me trae a mi parte, porque no he publicado más algo con la tesis, trabajo de grado, digamos, si hay instrumentos para ver qué tanto de esa producción es contendiente a los campos nuevamente, qué tanto, o sea, eso se puede medir, qué herramientas hay allí. Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta. No te preocupes, no me asusta cada que me toca presentar y digo que trabajo en Clarivate, me dicen que soy capitalista y corrompemos a la ciencia. Así que estamos acostumbrados.
Definitivamente es un tema controversial, es un tema complicado. La bibliometría como sí no es mala, es como todo en la vida, o sea, es como el humano utiliza ese cuchillo, si es para defenderme y crear o si es para asesinar al vecino. La herramienta no es la mala, ¿cierto? Es como nosotros utilizamos esa información. El origen de la bibliometría es súper interesante, después podemos platicar al respecto, pero uno de los padres es el doctor Eugene Garfield, y él tenía la idea de ayudar a las comunidades bibliotecarias y académicas a entender, porque ya vivía en ese entonces, estamos hablando de los años 60, con revistas impresas, ya vivía un océano de información. Él ya decía, es que hay demasiadas publicaciones y autores y artículos, y miren que estaban hablando donde no había internet, ¿de acuerdo? Y él ya veía esa tendencia compleja para entender dentro de la investigación científica que se publicaba en revistas, cuáles eran las más influyentes, los autores más reconocidos, los más citados. A partir de ahí nacen muchas de las métricas bibliométricas que después fueron utilizadas por organismos internacionales o nacionales de ciencia y tecnología, ministerios, etcétera, para poder medir. ¿Por qué? Porque es necesaria la medición, es necesaria la evaluación. No podemos decir todos los investigadores son buenos y todos son malos y todos son productivos o todos no lo son. Necesitamos algún parámetro para medir. Y a pesar de que han pasado 60 años desde esa parteaguas que fue la bibliometría, hoy no se ha inventado un nuevo método para medir o evaluar a los investigadores que no sea en suma la parte bibliométrica, que no es la única y no debería de ser la única, debe ser uno de los elementos para evaluar. Hay muchos otros premios, que han reconocimientos nacionales e internacionales, colaboraciones, eventos, viajes, hay muchas formas de medir esa expertise que puede tener un investigador para poder decir, él sí tiene un incentivo y este no, porque no hay incentivo para todos. Acuérdense que este mundo es muy costoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿todos los proyectos de investigación van a ser financiados? No, necesitamos definir cuáles. ¿Cómo vamos a medir cuáles? Dependiendo del prestigio del investigador. ¿Cómo vamos a medir el prestigio del investigador? Uno de los elementos es la bibliometría y mientras no inventen otro, es muy difícil movernos de ahí. En Europa ha habido muchos intentos, en Estados Unidos, de cambiarlo, pero no hay algo que es hoy por hoy, porque además no aplica igual para quienes trabajan en química o para quienes trabajan en arquitectura o quienes trabajan en estudios educacionales. No vamos a poder tener una regla que nos ayude a medir a todos y la necesitamos, desafortunadamente, porque decíamos, el mundo sigue, los proyectos siguen, no puedo detener la investigación porque es que vamos a inventar un nuevo método para evaluarlos y ya cuando termine, entonces puedo financiar tu proyecto. Mientras no exista algo así y mientras esta herramienta sea útil a corto plazo, por así decirlo, para medir cuántos, va a seguir ese proceso aquí y en otros países, y en México, y en Europa, y en Estados Unidos. En Asia también lo hacen de la misma forma. Entonces, sé que no es la respuesta que todos quieren escuchar, pero en este momento, la bibliometría es uno de los elementos que utilizan las agencias de financiamiento de proyectos de investigación para poder definir qué autor o qué investigador puedo darle este financiamiento o este apoyo y a qué otros no. Sí, es otra inquietud un poco en esa misma línea, pero yo me pregunto particularmente, bueno, ¿yo para qué investigo? ¿No? Uno investiga para resolver en la sociedad un problema, o sea, yo quiero tener una solución, ya sea para la humanidad, para una comunidad, etc. Yo quisiera saber si desde su experiencia ha podido liderar, organizar o conoce alguna experiencia en la que uno realmente pueda establecer que ese análisis de datos que yo hice, después de revisar internacionalmente los estudios que se hicieron, por ejemplo, para mitigar el hambre en una región, y que efectivamente esa producción académica que se dio, que fue tan impresionante, que uno encuentra cifras enormes, algo de eso sí sirvió para que in situ, en esa comunidad, se resolviera esa problemática. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿hay alguna sugerencia o alguna experiencia también de cómo hacer la descripción de los datos en nuestras bases, en nuestros sistemas de información, para que tú digas, por ejemplo, efectivamente, gracias a que esta organización, esta universidad, en su sistema de información, en sus bibliotecas, hicieron una descripción de esta manera, podemos recuperar de una mejor manera la información?
si también por ese lado nos puedes dar como una miradita, una experiencia, una institución que lo haga, etc. Y en tercer lugar, análisis de datos que esté en acceso abierto, si también conoce una experiencia de repositorios institucionales, de pronto, por ese lado. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. De nuevo, desafortunadamente vivimos en un mundo en este momento principalmente capitalista y tenemos que entenderlo, aceptarlo con todo el dolor, a trabajar en él para poderlo cambiar, porque evidentemente necesitamos evolucionar y necesitamos cambiar, y para allá vamos, estoy seguro. Pero en este momento no es así para mi vida práctica, para el mañana que yo necesito. Tuve la fortuna de trabajar en el INECOL, en México, en un instituto de investigación con una investigadora que estaba desarrollando precisamente un trabajo en el cual, ustedes cuando ven una papa, ven que tiene como manchitas, como manchas oscuras. Esas manchas, nos explicaba la doctora, que viene de una bacteria y que había encontrado otra bacteria sin dañar el medio ambiente ni a los consumidores, que podía quitar esas papas, y tenía unas papas enormes, preciosas, blancas completamente, ¿de acuerdo? Y ella quería precisamente lanzarlo al mundo para que el mundo fuera mejor con esa investigación que hizo. Pero ¿saben qué hicimos con los estudios y qué le propusimos que hiciera? Que hiciera una patente, porque si ella publicaba esa investigación en un artículo o iba a una conferencia y la daba a conocer, mañana iba a haber una patente en Tailandia, en Taiwán, en China, de esa misma investigación, la iban a proteger y nadie más la iba a poder utilizar, y Sabritas o Barcel o cualquiera de estas grandes empresas ya tenía esa patente y nadie más la podía utilizar. Y es una investigación que se hizo para un beneficio social, digamos. Entonces necesitaba esa doctora trabajar con los expertos, hacer un análisis patentométrico, ver qué se había hecho similar, empezar a proteger ese estudio, porque si no ya lo iba a perder, aunque ella hubiera sido la que lo hizo y con un fin, digamos, loable. Entonces, en ese sentido, necesitamos entender esas reglas de cómo funciona el mundo. Y no significa que ella la va a vender, ella la puede ya desarrollar con alguna empresa y que lo utilicen todas las agrícolas, pero ya ella puede tomar esa decisión de cómo va a utilizar ese proyecto. Pero si no lo hace y no entiende este mundo, cómo funciona, podría haber perdido su propia investigación. Entonces, sí necesitamos entender las reglas como están hoy. ¿Las vamos a poder cambiar? Sí, pero en este momento, para el inmediato cotidiano, no lo podemos hacer. Respondiendo a tu otra consulta sobre análisis de repositorios, evidentemente repositorios institucionales es una fuente muy confiable, sobre todo las instituciones grandes que ya tienen años trabajando sus repositorios son datos. De hecho, no es comercial, pero en Web of Science tenemos un índice que se llama Data Citation Index, en donde estamos, además de literatura científica, estamos incluyendo C de datos, pero aquí depende mucho de las disciplinas, porque de nuevo no hay una regla igual. La gente que trabaja en agricultura, la gente que trabaja en negocios, va a tener diferentes formatos y tal. Hay estándares que están desarrollando las asociaciones internacionales de ingenieros, de la gente que trabaja en food science, para poder tener estándares, digamos, de cómo vamos a gestionar esos datos, y esos estándares los estamos analizando y gestionando en Web of Science. Sí hay esfuerzos, digamos, pero dado que el mundo es muy amplio y las investigaciones que se llevan a cabo son muy diferentes, solamente hay estándares en las asociaciones hasta donde yo sé. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Una última por allá. Buenos días. Buenos días. Escuchando un poco de las respuestas que nos regalaba, me pregunté, ¿qué se está haciendo actualmente para que se sumen más bibliotecólogos a practicar la bibliometría exacta? Pues estamos haciendo todo lo que podemos. Los invitamos a cursos, talleres, webinars. Sobre todo durante la pandemia, se lanzaron bastantes webinars. Digo, ya lo habíamos hecho antes, pero empezaron a participar más, dado que estaban en sus casas y tenían más tiempo. Lo que nosotros hacemos como compañía es que ofrecemos estos cursos y talleres. No somos la Madre Teresa de Calcuta. Nuestra intención es que la gente se forme, que conozca la bibliometría, porque evidentemente serán nuestros futuros clientes. Pero, como sea, estamos apoyando para que los estudiantes jóvenes empiecen a interesar en estos temas y, digamos, ampliarlo a la cienciometría, porque tradicionalmente la bibliometría es literatura científica, pero tenemos que incluir datos estadísticos de población, necesitamos incluir patentes, necesitamos incluir otra información que va a ser un ejercicio mucho más completo. Entonces, empezamos con bibliometría, digamos, y de ahí vamos formando. Damos cursos y talleres gratuitos, entre comillas,
nos robamos sus datos para saber quiénes van a ser nuestros futuros clientes, pero hay muchos esfuerzos, hay videotutoriales en YouTube donde damos desde qué es el factor de impacto hasta ya bibliométricos más avanzados. ¿Había una pregunta más? Creo que es la última. Buenos días. Tengo un dilema que tú me lo vas a No estoy seguro. No estoy seguro si puedo. Es lo siguiente. Bibliometría, como tú dices, hace mucho tiempo está en la cienciometría, pero ahorita con todas estas tendencias tecnológicas, ¿qué me dices del Big Data? Big Data, analítica de datos, bibliometría, es lo mismo. ¿Qué diferencia hay, qué tendencias? Porque pues el Big Data, entiendo que es, bueno, el análisis de grandes cantidades de datos, pero la bibliometría tiene como esa base teórica que maneja el Big Data, entonces no, ¿cómo lo solucionas? ¿Qué podemos manejar en la biblioteca? Es como el tema, porque el tema de, por ejemplo, bibliometría es una excelente herramienta para, por ejemplo, hacer líneas de investigación, crear líneas, quién está investigando, qué país, es de gran apoyo para los investigadores, pero el Big Data también. Claro. Entonces, ¿tú qué nos sugieres? Por simplificarlo lo que decíamos, tradicionalmente la bibliometría de Biblios viene de literatura, de biblioteca de la información que resguarda tradicionalmente una biblioteca, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la antigüedad eran libros propiamente. Después fue evolucionando y fue análisis también de conferencias y también de revistas y ese también fue creciendo el tema bibliométrico, pero si me voy a la estricta definición, bibliometría es literatura solamente. ¿Qué pasa con la Big Data? La Big Data ya es grandes cantidades de datos de otras cosas que no solamente son literatura. Literatura es un fragmento y decíamos, puede haber el tema de patentes, puede haber el tema de personas, puede haber el tema de países, puede haber el tema estadístico económico, puede haber muchos otros datos que van a complementar un estudio cienciométrico más completo, con más fuentes de información más allá de la literatura científica tradicional. La bibliometría me va a dar las bases para poder hacer este análisis cada vez más amplio. De hecho, es lo que recomendamos para bibliotecarios, empiecen con la bibliometría, porque a partir de ahí ya va a ser más fácil. Bueno, ya nada más voy a adicionar también el tema de patentes e innovación. Y voy a adicionar el tema de datos económicos del país. Y entonces vamos adicionando y vamos haciendo un estudio de análisis de Big Data más completo. ¿De acuerdo? Y, de nuevo, no están solos. Hay cursos y talleres, formaciones, y está YouTube, O sea, vayan a YouTube, cómo se hace un análisis de Big Data, y ahí hay cursos que ustedes pueden tomar. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, agradecemos la intervención del doctor Edras Garrido. Vamos a entregarle entonces el certificado. Bueno, excelente presentación, doctor Edras. Hemos tenido un contenido muy especial. Expresarle de parte de la mesa de bibliotecas su agradecimiento y queremos pues hacer ese reconocimiento a través de un certificado que expide la mesa de bibliotecas SUDE y se genera con orgullo al doctor Edras Garrido por su asistencia y participación. Felicitaciones, doctor. Y le vamos a entregar un recuerdo de Colombia que sé que le va a gustar y con seguridad va a volver por. Muchas gracias. Bueno, los invitamos entonces a un breve receso para disfrutar de un refrigerio, cortesía de Infolink, Distrididáctica, El Libro y Grupo de Difusión Científica. Que sean 10 minutos.